Bueno, la clase pasada terminamos viendo cuál era la diferencia entre Purim y la entrega de la Torá, al respecto de la aceptación del pueblo judío de la Torá. Básicamente lo que vimos fue que cuando Dios entregó la Torá, el pueblo judío estuvo, por así decir, forzado por amor. Dios mostró un amor tan profundo por el pueblo judío, que esto es la explicación pnimi, la explicación más profunda de qué significa que Dios levantó el monte Sinai y lo puso sobre el pueblo judío. Quiere decir una demostración de amor muy profunda, ante la cual el pueblo judío no tuvo otra que decir: sí, vamos, lo acepto, y no solamente lo acepto, sino Naaseh Benishma, primero vamos a hacer todo lo que vos digas y después vamos a ver de qué se trata la cosa. Tan profundo el amor que Dios mostró por el pueblo judío, y como el Alter Rebbe trajo, que Maim Aponim Laponim, así como el rostro se refleja en el agua, así el corazón de un hombre frente a otro hombre, y por lo tanto el pueblo judío no tuvo otra que, ante semejante demostración de amor, entregarse, por así decir. Esto fue en la época de la entrega de la Torá, Shavuot. En Purim, el pueblo judío por iniciativa propia aceptó entregar sus vidas por la Torá. Por eso la Megilá, quiere decir el Talmud Megilá, la Gemara explica que el pueblo judío cumplió, sostuvo, por así decir, aquello que habían empezado a hacer en la entrega de la Torá. Pero la diferencia es, de vuelta, en la entrega de la Torá, en el lenguaje del discurso, en el lenguaje hasídico común, que en realidad está prestado, por así decir, de Kabbalah, y Sarusa de Eilo, un despertar de arriba, fue en la entrega de la Torá. Dios se mostró y dijo: muchachos, aquí estoy, amor, amor. El pueblo judío aceptó y demostró amor. Eso fue un despertar de arriba. En la historia de Purim fue Sarusa de Letata, un despertar de abajo, que el pueblo judío se automotivó, digamos. Ellos mismos, por iniciativa propia, aceptaron la Torá y se la jugaron, por así decir, por la Torá. Y bueno, esto es lo que en la práctica generó el milagro de Purim y toda la historia de Purim en general. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Ahora vamos a empezar la página 2 en esta fotocopia, en la segunda columna, en el segundo párrafo, donde dice Ubiur. Bien. Ubiur Ainyan, y la explicación de este asunto es, o sea, cómo es que en la historia de Purim Dios estaba al revés, oculto. En la historia de la entrega de la Torá Dios estaba revelado, Él se mostró amor por el pueblo judío. En la historia de Purim es justo al revés, Dios estaba totalmente oculto, y esto, sin embargo, generó en el pueblo judío y saludos del etato, un despertar de abajo. Se despertaron, se motivaron y se entregaron por Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la explicación de esto? Ubiurainyan yuvan al pima shekosuf ish yehudi hulei shmoy mordechai hulei ish yemini. La Megilá tiene un versículo que lo leemos todos los Purim, ¿sí? Había un hombre judío, así dice la Megilá, ¿sí?, que se llamaba Mordechai, etcétera, un hombre Yemini. Eso es lo que dice Yemini. No lo explico a propósito porque el Alter Rebbe va a traer la explicación, ¿sí? Yemini significa que era de la tribu de Binyamin. Mordechai era descendiente de Binyamin, uno de los hijos de Jacob, el más chiquito, el último. Que de Pirash Rashi, como explicó Rashi mismo en la Megilá, eso es lo que quiere decir Ish Yemini, un hombre de la tribu de Binyamin. Vimken, y si es así, que Mordechai era descendiente de Binyamin, Lama Karilei Yehudi, ¿por qué lo llama, traducido en castellano, judío? Pero Yehudi suena de Hu Shem Shevet Yehuda, es por la tribu de Yehuda. Jacob tuvo 12 hijos, cada uno de esos 12 hijos es una tribu. Hay una explicación ahí: Yosef, Efraim y Menashe, no importa el detalle ahora, son 12 tribus. Cada uno de los hijos de Jacob es una tribu. La tribu de Yehuda es una tribu, la tribu de Binyamin es otra tribu. Y cada Yehudí, hoy en día no sabemos de qué tribu somos exactamente, pero en esa época todavía se conocía, cada Yehudí desciende de una tribu específica. Y Mordechai descendía de Binyamin. Entonces, ¿por qué lo llamás Yehudí? No es Yehudí, es Yemini. Y de hecho el versículo mismo termina diciendo Ish Yemini, un hombre de la tribu de Yehuda. Entonces la pregunta es, de Binyamin, perdón. Entonces la pregunta es, ¿por qué se lo llama Yehudí siendo de la tribu de Binyamin? Gam tzarich le'ovim, tenemos que entender, en
en el decreto de Amán estaba escrito, y esto lo dice la Megilá, que había que destruir, matar, asesinar, etc. todos los Yehudim. Pero, he aquí, en los 127 países que estaban bajo el gobierno de Hashveirosh, que era el mundo conocido en esa época, había judíos de otras tribus también, de Efraim, de Menashe. Entonces, ¿por qué el decreto dice que había que matar a todos los Yehudim? A todos los Ibrim, debería decir, todos los hebreos, a todos los hijos de Israel, Bnei Israel, que es el pueblo judío en general. ¿Por qué dice Yehudim? ¿Qué significa un Yehudí? ¿Qué es esta cuestión del Yehudí? ¿Por qué dice entonces que había que matar a todos los judíos, Yehudim? Shenikru kulam Yehudim. Todos los judíos se llaman Yehudim. ¿Qué significa un Yehudí? Por la anulación, bitul, que hay en cada uno a la luz infinita de Hashem. O sea, obviamente el Alter Rebbe lo va a expandir esto, lo va a ampliar. Ahora está presentando el tema, lo va a ampliar. ¿Cuál es la definición de un Yehudí? Que está entregado a Dios. Esa es la definición, eso es lo que esa es nuestro core, nuestra esencia, es que estamos entregados a Dios. Tenemos bitul, nuestro núcleo es que estamos entregados a Dios. Como decimos en la plegaria todos los días, 3 veces por día, reconocemos frente a ti, te reconocemos, Dios, reconocemos que vos sos la verdadera existencia. Bueno, hay diferentes explicaciones. Pero una persona que es moide, una persona que reconoce cuando hay una discusión entre dos, este dice A, el otro dice B, y discuten, yo digo A por tal razón, vos decís B por tal razón, hasta que uno dice, bueno, soy moide, reconozco que vos tenés la razón. Reconozco. ¿Qué significa, espiritualmente hablando, más profundamente hablando, ese reconocimiento? Que la persona tiene suficiente bitul, anulación, para decir, hasta aquí llegó la discusión, me di cuenta que estoy equivocado, porque vos me lo demostraste, o por lo que sea, no importa, me di cuenta que estoy equivocado, bajar la cabeza y decir, reconozco, vos tenés razón, como es el dicho famoso, ¿sí? El hombre en la casa, el hombre siempre tiene la última palabra, sí, querida, reconoce que la otra tiene razón, ¿qué vas a hacer? No te queda otra. No te queda otra. Eso es moidim. Entonces vemos que 3 veces por día decimos en el rezo, bajamos la cabeza, reconocemos a Dios, vos tenés razón. Porque por esto nos llamamos Yehudim, como llamamos a Lea. Como dijo Lea era la mamá de Yehuda, cuando tuvo a Yehuda, que era el cuarto hijo, ¿sí? Reuben, Shimon, Levi, y después viene Yehuda. Hapam, hoy de Hashem. Ahora voy a agradecer a Dios, dijo Lea, o voy a reconocer a Dios. O sea, como fuera que uno lo quiera traducir, pero de ahí sale el nombre Yehuda. Hoidá, reconocimiento. Al Ken, que lo llamó Yehuda, por eso se llamaba Yehuda. Hay una pequeña nota del Tzemach Tzedek, muy interesante. Y en todo judío, sin excepción, está este nivel de reconocimiento de Dios. Porque uno podría pensar, esto pertenece a la tribu de Yehuda. O sea, las tribus de Yehuda son toda gente que reconoce a Dios. Y la tribu de, qué sé yo, de Shimon, nada que ver. No. Todo judío, por definición, tiene esto adentro suyo. Como está escrito en otro lugar, etc. Bien. Velogen, salteamos el resto de la nota porque ahora no importa. Hace referencia a otros lugares, ahora no importa. Velogen, y por lo tanto, Niklas Mordechai Ish Yehudi. Por eso Mordechai se llamaba el hombre judío. Hombre judío, Ish Yehudi. ¿Qué significa Ish Yehudi? ¿Por qué no llamaba solamente Yehudi? Pirush, Sarli Yehudim. Es decir, la palabra Ish en este caso tiene la explicación de ser como el ministro de los judíos, el jefe de los judíos. Como Ish Arabais, como por ejemplo aparece en la Mishnah, cuando habla del Beis Hamikdash, el Midas, el Tomid, etc., diferentes tratados de la Mishnah, de Ish Arabais, el hombre, o sea, el encargado del templo del monte, de la sección del templo. Había un encargado determinado que tenía cierto trabajo, ¿sí? Que era recorrer el lugar y ver si los levíes estaban despiertos, durmiendo, lo que sea. Que hubo ya un Makora, ¿por qué? ¿Por qué Mordechai era el Ish Yehudi, el encargado de Yehudi, o sea, el encargado del bitul de todo judío? Porque Mordechai no era uno más,
no era un personaje más, era la cabeza del pueblo judío, y era Ish Yehudi, era el encargado de que cada Yehudi tenga dentro suyo este nivel de bitul, porque Mordejai era la fuente espiritual del bitul, de la anulación para todos los judíos. Partía de él hacia todos los judíos el bitul, repartía, por así decir. Y la Torá va a explicar esto. Que Maimar Razal, como dicen nuestros sabios, Mordejai minatoire minain. La vez pasada, la clase pasada, preguntamos, la Gemara, en el mismo lugar que hace esta pregunta, ¿dónde ves a Mordejai en la Torá? La vez pasada vimos que la Gemara preguntó, Esther minatoire minain. ¿Dónde aprendiste a la reina Esther de la Torá? Obviamente la historia de Purim, como yo expliqué también, pasó mucho tiempo después de la entrega de la Torá. No está escrita, así como está escrita, no sé, la historia de Pinjas, la historia de Koirach. La historia de Purim no está en la Torá, en los 5 libros de Moshe, porque pasó mucho después. Y sin embargo la Torá nos quiere mostrar, la Gemara nos muestra cómo es que está escrito en la Torá una referencia a la historia de Purim. Al respecto de Esther, esa referencia nos ayudó a entender que en la época de Purim Dios estaba oculto, diferente a la época de la entrega de la Torá, que Dios estaba revelado. Al respecto de Mordejai, ¿dónde vemos en la Torá a Mordejai? ¿Qué nos enseña Mordejai? Mordejai minatoire minai, ¿en dónde lo vemos a Mordejai en la Torá? Dixiv, porque está escrito Mordroir. Una de las especias que había que usar en el ketoires, en el incienso que se traía todos los días en el Beis Hamikdash, en el templo, se llamaba Mor. Así se llamaba. Y la Torá dice Mordroir. Así se llama. Un metargeminan, y se traduce Meirodagio, que es como Mordejai, es la misma palabra. Meirodagio, Mordejai, son dos palabras. Moir es el nombre de esto y Dag es como muy suave, muy molido bien suave. Entonces, esta es la referencia, es una forma de remes. Remes es una referencia, no quiere decir que está realmente escrito. Esta es la referencia de Mordejai en la Torá. Meirodagio. Bien. Ahora la Torá va a explicar a qué se refiere esto. Mor ze, ¿qué es este mor? Esta especia que se llamaba mor. Le das a Rambam, Ushal Mefarshimhu, de acuerdo al Maimónides, el Rambam y otros comentaristas, Musk, Aniskar Begomor, pero es que se trata de musk, que la gente traduce a veces como moscato, pero según lo que voy a decir ahora la Torá van a ver que no es eso, que está mencionado en la Gemara en otro lugar, Shudam Chaya Yadua. Es la sangre de un animal que se llamaba así, Yedoya. Ahora vamos a ver, no sé ni qué animal era, no importa tampoco. Esta especia, esta cosa aromática, era la sangre de ese animal. La sangre misma de ese animal tenía ese olor, ese aroma, cuando se secaba. Se usa hasta el día de hoy, en fragancia. ¿Sí? Sí, M-U-S-K. Musk, claro. Sí. ¿Pero la sangre de un animal? No, pero no, en términos más se refiere a un olor fuerte en inglés. Claro, una reminiscencia a algo que tiene un aroma de... Bueno, ok. Acá estamos hablando de la sangre de un animal que está seca, que está coagulada. Sí, que se coagulaba en el cuello, en algún lugar en el cuello del animal. Venace boisemanikas mar, y se generaba esta especia que se llama mar. Bien. Hainu, es decir, bemides a nefesh, beginas iskafia, bisabja, memerir el emiska. Hablando en términos del servicio a Dios, ¿qué te enseña esta especia mosk? Se trata de subyugar, esto ya lo estudiamos en otras clases, ¿sí? Iskafia, subyugar, cuando uno tiene ganas de hacer algo que no está bien, uno se fuerza a sí mismo y no lo hace, se contiene a sí mismo y no lo hace. Bisabja significa transformar amargura en dulzura. Que Adam, ¿por qué? ¿Cómo te muestra la sangre de este animal esta cuestión de transformar lo amargo en dulce? Que Adam o Nefesh Ahiunis, Nefesh Amisaba, porque la sangre representa en el hombre el alma vital de la persona, la capacidad de deseo de la persona. Por eso la sangre corre rápido, así como el deseo en la persona es rápido y fuerte. Cuando la persona transforma sus pasiones animalísticas por los placeres de este mundo, los transforma de manera tal que todo su deseo y todo su placer sea en Dios, o sea, la persona naturalmente tiene deseos, todos somos
tenemos deseos. Unos desean unas cosas, otros desean otra cosa, por eso a uno le gusta un tipo de música, a otro le gusta otro tipo de música, cada uno tiene sus deseos. A uno le gusta más el chocolate, a otro le gusta más lo que sea, ¿sí? Cuando la persona, y así obviamente estoy hablando de deseos bastante pavos, hay deseos más graves. Cuando la persona transforma todos sus deseos y pasiones animalísticos y los vuelve a deseo y placer en Dios, Zeu inyan shenase mimenu boisen. Este es el concepto que de una persona común y corriente se vuelve un aroma agradable. ¿Qué pasa? Todo esto figurativamente hablando, así no lo tomen en forma literal. El Alter Rebbe está explicando un asunto en el servicio a Dios. Vos tenés la sangre de un animal, encima es un animal impuro. Esa sangre no se puede comer, ahora vamos a ver detalles. No sirve para nada, es desagradable y representa todas las pasiones del mundo y la calentura que la persona tiene por las pasiones. Dejarlo de lado. El Alter Rebbe dice, pará, no es tan así. Porque cuando esto se transforma, se vuelve algo kosher, se vuelve algo con buen aroma, se vuelve algo agradable para Dios. Lo mismo pasa con la persona. La persona, cuando cualquiera de nosotros tenemos pasiones animalísticas, cosas que no son correctas y somos, por así decir, despreciables, desagradables, entre comillas, frente a Dios, tenemos, entre comillas, figurativamente hablando, mal olor. Pero cuando transformamos eso, nos subyugamos y logramos transformar ese mal olor en algo agradable, todo lo contrario, es un aroma agradable para Dios. Esto es lo que está mencionando el Tanya cuando habla del Beinoni. Sí, yo lo mencioné muchas veces también. La gente en la época del Tanya y hoy en día también hay muchos de estos lamentablemente, pensaban que eran grandes tzadikim, que eran grandes justos y grandes, qué sé yo, grandes santos. Y vino el Alter Rebbe y explicó que en realidad no. Porque seguís teniendo pasiones que son totalmente inapropiadas. Puede ser que no las lleves a la práctica, que no se revelen esas pasiones, pero las seguís teniendo igual. No las cambiaste, no las dejaste de lado. No están totalmente reprimidas, porque un día pensás en estas cosas y a veces inclusive hablás de estas cosas, Dios libre y guarde. Hacer ni que hablar. Entonces tzadik no sos, a lo sumo, en el mejor de los casos, sos un Beinoni, un hombre intermedio. Y el Alter Rebbe explica ahí ampliamente, yo no me voy a meter en toda la explicación, pero el Alter Rebbe explica que hay dos tipos de gusto. Como en las cuestiones materiales, ¿sí? Tenés gustos dulces, que esencialmente son dulces y ricos y suaves y agradables, y tenés gustos que en realidad son amargos y desagradables. Pero si vos lo tratás, por ejemplo, agarrás como yo siempre digo, un pepino, lo salás y le pones especias y lo dejás macerar y lo dejás un tiempo en agua salada, se vuelve un manjar. De una cosa que era totalmente insulso y que no vale nada, generaste algo riquísimo. Que la te por ahí, te retorna la vida, comes un pepino salado y decís, ok, estamos acá. ¿Por qué? Esta es la idea del Beinoni. Que el Beinoni es algo que hay que transformarlo, algo que por naturaleza no es tan agradable. Pero hay que cambiarlo, hay que transformarlo, hay que trabajarlo, y ahí se vuelve algo agradable. Lo mismo entonces ocurre acá, que estamos explicando esta sangre de este animal, que se llama así, se llamaba así, que representa la transformación de las pasiones de este mundo en algo positivo. La transformación de esa sangre, digamos, despreciable, desagradable, en un aroma. Que encima ese aroma se usaba en el ketoires, en el templo se usaba en el incienso ese aroma. Bien, volviendo al texto entonces, estamos en la línea que empieza Inyan, casi en la mitad de la segunda columna. De la misma manera podemos explicar, esto como si fuese una especie de paréntesis, la discusión que hay entre los legisladores judíos, obviamente rabinos, al respecto de esta especie, amor, de este aroma. Rabbeinu Yoina Matiro Afil Bajila. Rabbeinu Yoina, un comentarista muy famoso, hace año 1300 y pico, 1400, dice que esto está permitido inclusive para comerlo. Se puede comer esta cosa. Y hay quienes dicen que está prohibido comerlo. Ellos opinan, lo único que se transformó y ahora es agradable es el aroma. Pero no se puede comer la sangre de un animal. Es una discusión. ¿En qué está basada esta discusión? Y el Rabbeinu Yoina opina que no, se transformó totalmente y está permitido absolutamente comerlo, inclusive esto.
Porque Moshikas, Betur Rahaim Siman Reshiva, que como está explicado en la Halajá, Umachlukas, Amalpia Hasidis. ¿Cuál es la discusión entre Rabbeinu Yoina y los otros comentaristas? Que Rabbeinu Yoina dice que esta sangre que está coagulada, etcétera, inclusive se puede comer. Y los otros dicen que no se puede comer, se puede usar para el aroma, pero no se puede comer. ¿En qué está basada la discusión? De acuerdo a la filosofía, el pensamiento hasídico, la discusión está basada tal vez en Analiz, Gomorra y Yuma. Está basado en lo que está mencionado en otro lugar en el Talmud. Gabe Tshuva. Yuma es un Talmud, es un tratado talmúdico que habla sobre Yom Kippur. Por eso se llama Yuma, el día de Yom Kippur. Yom quiere decir día, en hebreo. ¿Qué dice ahí? Gabe Tshuva, al respecto del acercamiento del Yehudí hacia Dios. Ahí se discute al respecto de la Tshuva, cómo una persona se arrepiente de lo que hizo mal y cuál es el resultado del arrepentimiento. Cuando una persona hizo algo, Dios libre y guarda, una transgresión de la Torah, estamos hablando, ¿sí? A propósito, lo hizo a sabiendas, lo hizo a propósito, e hizo Tshuva. ¿Qué pasa con esa transgresión que hizo a propósito? Hay una opinión en el Talmud que dice que lo que hizo a propósito se transforma, al hacer Tshuva obviamente, en como si fuese una transgresión que hizo sin querer. La refinó, digamos. Y hay otra opinión que dice que no. Más profundo todavía, cuando la persona hace Tshuva, transforma una zdoin, una transgresión que hizo a propósito, en un zhuz, en un mérito. Suma, lo que antes restaba, ahora empieza a sumar. Antes lo que restaba, bueno, quedó en cero, no suma ni resta. Fue sin querer, ya está. Te perdono, digamos. Pero ahora lo que restaba, suma a favor. Kishnei Eminyanechod. Porque ambas opiniones, en realidad, están expresando la misma idea. Shumasheo Rane Pachletoif. Es el hecho de que el mal se transforma al bien. La pregunta es ¿cuánto se transforma? Si se vuelve el mal, se vuelve un bien más, algo a favor, esa es la opinión que dice en el Talmud, que las transgresiones a propósito se transforman en méritos, y esa es la opinión de Rabbeinu Yoina, que dice que esta sangre de un animal que es impuro se puede comer ahora. O si se transforma y en lugar de volverse mérito no suma ni resta la transgresión. Y esa es la opinión que dice. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos. Más o menos, está medio complicado. En el momento es interesantísimo. Ok. Sí, yo ya me di cuenta. El Alter Rebbe, hay que entender una cosa. El Alter Rebbe se llamaba Shneur Zalman. Shneur significa Shnei Or. Así se escribe. Shnei Or son dos luminarias. El Alter Rebbe era una doble luminaria. Era una luminaria en la parte revelada de la Torah, Talmud, Halajá, Shulchan Aruch, pongan el nombre que quieran, y era una luminaria en la parte oculta de la Torah, mística, Kabbalah, Hasidus, etc. Entonces, lo que le está haciendo acá el Alter Rebbe es algo que vale, es algo impresionante. Lo que pasa es que, por un lado, el lenguaje es técnico, muy técnico, y que no está acostumbrado al lenguaje así, se perdió a las dos palabras, y por el otro lado, lo que está haciendo en realidad es algo que vale, es algo fantástico. Él está mostrando una discusión de la parte revelada de la Torá, que aparentemente no tiene nada que ver con la parte oculta de la Torá. Estamos discutiendo si esto se puede comer o no, loco. Este rabino dice que sí, este rabino dice que no, y ya está. Está mostrando cómo eso en realidad, y la opinión de estos dos rabinos surge en realidad de algo mucho más profundo, de una visión al respecto de la parte mística de la Torá. A raíz de esa visión de la parte mística de la Torá, surgen las opiniones de estos dos rabinos. Bekitzer, en resumen, ¿qué dijo el Alter Rebbe? Todo esto es entre paréntesis encima, no es que es Gufa Inyan, no es el asunto mismo. ¿Qué está explicando el Alter Rebbe? Lo que el Alter Rebbe quiere explicar es cómo llegamos a esto. Mordejai. ¿Qué representa Mordejai para nosotros? O sea, fíjense también, es difícil de verlo cuando uno no está ducho en todas las enseñanzas y la Gemara y qué sé yo qué sé cuánto, pero el Alter Rebbe cada 2x3, cada 3 líneas está citando una frase del Talmud y dice esto significa tal cosa. A las 2 o 3 líneas otra frase del Talmud, esto significa tal cosa. En la parte mística se está mezclando y haciendo una ensalada de esto. Porque mucha gente piensa, la parte revelada de la Torah va por un camino, la parte oculta de la Torah va por otro camino, y no mezclemos las cosas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y el Torah está mostrando cómo es una sola Torah. No hay dos Torot, no hay una Torah revelada y una Torah oculta, es una sola cosa. Es todo lo mismo. Y la parte revelada está fundada sobre la parte oculta. Y una cosa sin la otra, no te das cuenta de lo que está pasando.
O sea, estudiaste la discusión entre Rabbeinu Yoina y los otros comentaristas, que no recuerdo quiénes son y acá no lo dice, cambiaste de página, terminó la discusión a otra cosa. El Alter Rebbe te está mostrando por lo menos un nivel de profundidad en esa discusión. No des vuelta a la página, porque la discusión no termina y están discutiendo algo mucho más profundo. Bien, ¿cómo empezó todo esto? Con Mordejai. Mordejai en la Torá, así es el Talmud, Mordejai en la Torá está representado por esta especia que se llama mor. Así se llama. Bien. ¿Qué es este mor? Este mor es la sangre de un animal seca que adquiere, no sé por qué, un aroma muy agradable. Vamos a ver más detalles. ¿Sí? Hay quienes dicen que en realidad el aroma ese no era para nada agradable. Hay diferentes explicaciones del tema, pero no importa. Adquiere un aroma que era parte del ketoires, parte del incienso en el templo. Este era el mor. Y la Alter Rebbe se preguntó, ¿qué representa el mor en el servicio a Dios? Porque en realidad, y esto es una de las cosas muy interesantes de Hasides, de la filosofía hasídica, del pensamiento hasídico, cada asunto en el mundo, en general, en todo el mundo, y ni que hablar, cada asunto en la Torá tiene una enseñanza en el servicio a Dios. Dicho de otra manera, ok, muy lindo, aprendimos una discusión alágica, porque no es más que eso, una discusión legal sobre si esto se puede comer o no. No, ¿y con qué me fui? Se te pará. Esa discusión tiene algo para vos, para tu vida. Si vos, dentro tuyo, tenés mal, todos tenemos una porción de mal dentro de nuestra historia, la inclinación al mal, si lográs transformarla o no. ¿Y cómo vas a trabajar con eso? Eso es lo que representa esa discusión alágica. No termina en la alajá nomás. ¿Se puede comer o no se puede comer? Sí, no, listo, gracias. No termina ahí. Entonces, de vuelta, ¿qué es el mor? El mor es una sangre. Sangre coagulada, lo que sea, sangre, que tiene aroma. Una opinión rabínica dice se puede comer. La otra opinión rabínica dice no se puede comer. Se puede usar porque el incienso se usaba, efectivamente, pero no se puede comer. Se puede oler, qué sé yo, sentir el aroma, pero no se puede comer. Bien. El Alter Rebbe dice, ¿qué está basada esa discusión? Esa discusión está basada en realidad en que tenemos algo impuro. Observa lo que está pasando acá. Algo que es totalmente impuro y todo el mundo está de acuerdo que es impuro y que no se puede comer. Y de repente se transforma, cambia de estado, como el agua, el hielo, lo que sea, cambia de estado, se puede comer, dice el tipo. Rabbeinu Yoina, una opinión. Y el otro dice que no se puede comer. ¿Y qué está? Pero sí se puede usar. ¿Qué está pasando acá? Entonces la otra vez dice, fíjate, que existe tshuva. En tshuva, en el arrepentimiento, en el acercamiento a Dios, hay un nivel en el cual transformás todo tu mal para que sume a favor. Y otra opinión que dice que no lo transformás para que sume a favor. Neutro, que no sume ni reste. ¿Qué me refiero con sumar y restar? Obviamente cuando cumplimos 120 años, cuando nos vamos al Shamaim, ¿sí? Nos morimos, hay un juicio. Esto es famoso, así el juicio final, lo que sea. Hay un juicio. Y en ese juicio hay malajim, hay ángeles. Y cada uno de esos ángeles que están ahí en el juicio, en realidad son ángeles formados, esto lo dice Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, son ángeles formados por nuestras acciones aquí abajo. Cada mitzvah que hacemos genera un buen ángel. Cada transgresión que hacemos genera, entre comillas, un mal ángel. Un ángel que dice, si yo estoy acá, es porque este transgredió. ¿Ves? Y acá estoy yo. Así dice el ángel. Entonces cuando llega el juicio final de cada uno de nosotros, se juntan todos los ángeles y a ver quién suma más y lo ponen figurativamente hablando. ¿Sí? No crean que es así. En una balanza y a ver cuál pesa más. Si tenés más mitzvot o menos mitzvot. Ahora, si vos hiciste tshuva, un ángel, y acá viene la cosa, un ángel, entre comillas, ¿sí? Por favor no lo saquen de contexto, por Dios. Un ángel malo, que se generó porque vos hiciste algo malo, que la Torá dijo que no se puede hacer, pero vos hiciste tshuva. Ahora la pregunta es, ¿ese ángel malo saltó de la parte mala de la balanza a la parte buena de la balanza o simplemente no suma ni resta? ¿Qué pasa con ese ángel? ¿Se entiende lo que está pasando? Una opinión en el Talmud dice, el tipo hizo tshuva, saca ese ángel para que salga de la, ¿cómo se dice la parte de la balanza? No me sale. Del platillo. Del platillo, entre comillas, malo de la balanza, sacarlo de ahí y ponerlo en el platillo bueno de la balanza. Suma a favor. Y la otra opinión dice, no, ese ángel no suma ni resta, lo sacamos, tenés razón. No te va a restar, pero tampoco te va a sumar. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿en qué está basada esa discusión? En si lograste transformar el mal dentro tuyo o no. Si vos lo lograste transformar a ese ángel, por así decir, entonces va a sumar. Si no lo lograste transformar totalmente, bueno, no suma ni resta. ¿Estamos hasta acá? Todo esto es lo que representa Mordejai. Porque él es Mor.
En la Torá, en la palabra mor, el Targum, la traducción de un dice Mairadagia, Mordejai. Esto es lo que representa Mordejai, esa transformación. Vamos a ver. ¿Se entiende un poco mejor ahora cómo es el Hemshech, digamos, la continuación de la cosa? Lo que pasa es que cuando uno se pierde en el lenguaje técnico, puede ser peligroso, digamos, puede ser difícil retomar la cosa. La línea empieza Inyan Ejad. Estamos pasando un poco la mitad de la segunda columna después del puntito. Sheharei, porque he aquí, Chaya Yedoy Anal, Uidoini, Aniskar Batoira, Parshas Shoiftim. Este animal del cual se sacaba la sangre es un animal particular, que la verdad que no sabría decirles el nombre, ¿sí? Pero es un animal particular que la Torá lo menciona en otro lugar también. Lo menciona cuando habla de Avoida Zara, de idolatría. No se puede hacer Idoini. ¿Qué era Idoini? Había un hueso de este animal que unos tipos hacían idolatría con eso, se lo ponían en la boca y el hueso hacía ruidito, qué sé yo, y como que susurraban el futuro, susurraban cosas, se ponían en estado de trance. Este era el tipo de idolatría Idoini. La Torá dice, obviamente, no lo hagas, es idolatría, te prohíbo, digamos, hacerlo. Que sí que este animal claramente participaba de cosas negativas, digamos. Que es una impureza total. Como está escrito, una persona que preguntaba al Oiv, que es otro tipo de idolatría, o buscaba al Idoini, que es otro tipo de idolatría, o que buscaba a los muertos, otro tipo de idolatría. Todas estas cosas están prohibidas, dice la Torá. No quiero que lo hagas. Por lo tanto, el hecho de que esta especie, que está hecha de la sangre de un animal que es totalmente impuro, al punto tal que se lo usaba para hacer idolatría a este animal, se pueda comer, inclusive, como dice Rabbeinu Yoina, es similar a la idea que menciona el Talmud en otro lugar, que cuando la persona hace tshuva, se arrepiente y retorna hacia Hashem por amor a Dios, los pecados hechos a propósito se transforman en méritos. El mal se transforma para ser totalmente bueno. Como el ángel ese que pesaba en el platillo malo, pasa ahora a pesar en el platillo bueno. Y sobre esto dice el Talmud, en el lugar en donde los Baalei Tshuva, perdón, las personas que retornan a Dios se separan, el lugar espiritual está hablando, ¿sí? Los tzadikim más grandes no se pueden parar ahí. ¿Por qué? Porque el tzadik más grande, no tiene ninguna relación con el mal. Cero. Pero el Baal Tshuva, el tipo que hizo todas las cosas que estaban mal y ahora se arrepintió por amor a Dios, en ese nivel estamos parados ahora, vamos a ver más detalles más adelante. Por amor a Dios se arrepintió y retornó a Dios. Ese tipo transformó el mal en bien. Superior todavía, un tzadik. Sí. O sea, entonces que un tzadik tiene que buscar hacer agresiones para poder Dios libre y guarde. Elevarse más. No, Dios libre y guarde, porque cada uno tiene su avoida. Sí, pero... Cada uno tiene su camino. Cada uno tiene su avoida. El tzadik, la avoida del tzadik es otra de la avoida del Baal Tshuva. Obviamente, ¿cuándo sos un Baal Tshuva? Cuando hiciste algo que está mal, ¿sí? Entonces el tzadik, que nunca, o por lo menos en el nivel de tzadik, lo que sea, nunca hizo algo que está mal, está en un nivel diferente. Te voy a explicar esto con otras palabras. Mishnah Pirkei Avos, ¿sí? Para que se entienda claro. O sea, estamos, primero voy a decir por afuera, después luego por adentro. Estamos comparando diferentes categorías. Bien. Entonces, al comparar diferentes categorías, se genera esta pregunta que vos tenés y este choque, que no tiene sentido. Una Mishnah Pirkei Avos dice, ¿sí? Es mejor un instante de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo, acá concreto, que toda la vida del mundo por venir. Esa es una Mishnah. ¿Qué te enseña esa Mishnah? Flaco, acá está la posta. Hace mitzvot. Arrepentite si tenés que hacer tshuva porque algo que hiciste mal, porque acá tenés el momento por hacerlo, es acá. Hoy es el momento para hacer mitzvot. Cuando te mueras vas a hacer mitzvot, se acabó.
ahora tenés que hacer mitzvot, ahora es tu oportunidad, cuerpo y alma, o sea, vida concreta, andás a hacer mitzvot. Y esto es mejor que todo el Gan Eden. Muy bien. La próxima Mishnah que dice, ya feshachas shel koiras ruach ba'olam habo mikol chayo olam hazeh. Es mejor un instante de placer en el mundo por venir que toda la vida en este mundo. Es una contradicción directa a lo que acabas de decir. ¿Dónde está la posta? En el mundo por venir. Un instante de placer es mejor que toda la vida acá. Y entonces no entendí nada. Son contradictorias, porque son dos categorías diferentes. ¿Dónde podés vincularte a la esencia de Hashem? En este mundo, con una mitzvah. La palabra mitzvah viene de la palabra tzavta bejibur, unión. Acá es la única, el único, acá me refiero a vida concreta, ¿sí? Carne y hueso, alma dentro del cuerpo. Un segundo. Acá, para terminar la idea, acá es el único lugar en donde podés conectarte con la esencia de Hashem. No hay otro. Pero ¿dónde podés disfrutar de sentir esa conexión? En el mundo por venir. Acá no lo vas a sentir. Hay otra frase talmúdica también famosa, Schar mitzvah, no hay recompensa de los preceptos de la mitzvot acá en este mundo. Es en el mundo por venir. ¿A qué se refiere la recompensa? En la revelación de la presencia divina generada por tus mitzvot. Eso es en el mundo por venir. Entonces, son dos categorías. Uno es el vínculo con Hashem. ¿Dónde es? Acá. Y la otra es el Gilui, la revelación del disfrutar de Hashem. ¿Dónde es? En el mundo por venir. Entonces las dos cosas son verdad a la vez. O sea, el tzadik está en el mundo por venir. Claro. Pero el tzadik... Hay una frase famosa, el Amja tire bejayeja, es un paso. Tu mundo, o sea, el mundo por venir, o sea, a eso se refiere, vas a ver en tu vida. O el Amja tire bejayeja. Lo vas a ver y sentir en vida. El tzadik vive acá abajo, pero está en el mundo por venir. Disfruta del Noyam Hashem, el placer y deleite de Dios. ¿Nace el tzadik? Sí, pasto, o sea, en su camino no tuvo que hacer. Sea como fuere, no, es un regalo de Dios. Sea como fuere, es un regalo de Hashem. En vida, no en vida, nacido, no nacido, es un regalo de Hashem. Pero el Baal Shuvah no se convierte en tzadik en un momento. No. Y esto es uno de los. Este es uno de los centros del Tanya que cuesta mucho incorporar. Es fácil el concepto, no es que es complejo el concepto, pero cuesta muchísimo incorporar. Flaco, toda tu vida vas a luchar contra tu Yetzer Hara. Y si alguna vez Dios va a querer regalarte ser un tzadik, es porque Él lo decidió. No porque vos te lo hayas ganado. No hay nada que puedas hacer para ganártelo. O sea, vos tenés que llegar a la plenitud personal y hacer lo mejor que puedas, pero eso no significa automáticamente ganar ser un tzadik. No. ¿Tiene que ver con la historia de Jonás? No sé, ¿por qué? ¿Cuál es la...? No, como por lo contrario, o sea, todo lo que él le va pasando, dice, pero él siente que es un tzadik. Pero Yoina era un tzadik, era un navi, era un profeta. Pero sin embargo le pasa todo lo que le pasa y él... Sí, porque él se estaba revelando. Obstinado, claro. Hay más allá del obstinado, es una cuestión alágica también, pura y exclusivamente legal, que hoy en día no es muy común, pero el Navi, si hoy te estoy deteniendo todo el día, ahora va, el Navi, el profeta, es cortito, el profeta que es Koibesh Nebuase, que retiene su profecía, es Hayab Misa, tiene que morir. Dios se encargará de matarlo, es una muerte, se llama Misa Biedei Shamayim, una muerte celestial, pero el profeta tiene prohibido retener su profecía. Si Dios le dijo andá a decirle a no sé quién tal cosa, tiene que hacerlo, y hoy no se negó a eso. Sí. ¿El tzadik sabe que es tzadik? Qué buena pregunta. La Gemara dice sobre Rabba, lo trae el Tanya, la Gemara dice sobre Rabba que él decía que él era un Beinoni. Rabba decía, yo soy un Beinoni. Y Abaye le pregunta, hasta el comienzo del Tanya, Abaye, que es un estudiante de Rabba, le pregunta, si vos sos un Beinoni, nosotros estamos todos muertos. Yo me enseñé hace poco esto. Estamos todos muertos. ¿Por qué? Porque el próximo nivel de Beinoni es un Raya, es el malvado. Y el malvado es como un muerto. Y Abaye, que era el estudiante de Rabba, obviamente estaba un nivel por debajo de Rabba. Y si vos sos un Beinoni, yo soy un Raya, soy un malvado. Rabbi Yochanan ben Zakkai, que fue uno de los sabios más grandes de la historia del pueblo judío, y extremadamente influenciante en la historia del pueblo judío, y hasta el día de hoy llega la influencia de él, minagim y costumbres y leyes que hasta el día de hoy hacemos porque las decretó Rabbi Yochanan ben Zakkai en su Beis Din,
en su juzgado. Cuando él estaba muriendo tenía un grupo de estudiantes reunidos alrededor y su mensaje, digamos, antes de morir, ¿cómo se dice? Ahí tiene una palabra, no me sale. Legado. Su legado, ¿sí? Algo así. Antes de morir mencionó unas palabras. ¿Qué dijo? La vieja mensaje y dijo, no sé en qué camino me van a llevar, su testamento, no sé en qué camino me van a llevar. No sé en qué camino me van a llevar. Si para arriba, si para abajo, si Ganeiden o lo opuesto. Estamos hablando de Rabban Yochanan ben Zakkai. Groise Tzadik, un terrible, increíble, gran Tzadik. Él decía sobre sí mismo, no sé en qué camino me van a llevar. Que hay todo un biur, una explicación de por qué dijo eso. Pero en la práctica, en respuesta a tu pregunta, no necesariamente el tzadik sabe que es un tzadik o vive de esa manera. No necesariamente. No necesariamente. Por el Rebbe, cuando hablaba del Rebbe, el Rebbe mismo, él hablaba de su Rebbe. Él nunca dijo, yo, el Rebbe, digo tal cosa. El Rebbe hablaba, el líder de la generación es mi suegro, decía el Rebbe. Es mi Rebbe. Y muchísimas veces la expresión, ¿sí? Es mi Rebbe. Él no decía yo soy el Rebbe. Obviamente para nosotros, que digamos estamos en el próximo nivel, él es el Rebbe para nosotros. ¿Qué duda hay de esto? Ninguna, cero. Pero para él era un Josid de su Rebbe. No era más que eso. Es, en comparación, digamos, él no se consideraba el líder de la generación. Cuando hablaba del líder de la generación es porque estaba hablando de su suegro. Que para nosotros él estaba hablando de él. Nosotros lo vemos a él como el líder de la generación. Pero él hablaba de su suegro. Y constantemente, ¿sí? El Rebbe del Shver, el Rebbe, mi suegro, constantemente. Nunca dijo yo digo tal cosa, yo soy el Rebbe y acá se hace lo que yo digo. No es así. Ahora, yo no soy un tzadik, entonces tampoco te puedo decir si un tzadik se da cuenta que es un tzadik. Te digo un par de lugares donde vemos de gente que eran tzadikim, grandes tzadikim, que no se consideraban a sí mismos tzadikim y no alardeaban, digamos, de su justicia, su tzidkus, de su rectitud. Aparte el tzadik, por respeto a Dios, por más de que él pueda creer que lo es, va a mantener el beneficio de la duda hasta que se vaya y se lo confirme. Lo último entonces, para meternos de vuelta en el texto, la línea empieza aval, hacia el final de la columna, de la segunda. Dijimos entonces que la persona que transformó su mal al bien, representa a esta persona que hizo tshuva me'ava, arrepentimiento por amor a Dios, transformó todo lo malo que tenía en positivo, en bueno. Este famoso angelito que estaba en un platillo lo pasó al próximo platillo, y esto es lo que representa la opinión de Rabbeinu Yoina, que dice que esta sangre se puede comer. Pero cuando la persona se arrepiente, pero no por un amor profundo a Dios, las transgresiones hechas a propósito se transforman en transgresiones sin intención, inintencionales. Pero no se transforman totalmente para hacer algo bueno, para sumar positivamente. Un man de Amar, y volviendo a la cuestión alágica, y esta es la opinión que dice Shamoiranal, que esta especia, esta sangre, etc., a pesar de que tiene buen aroma, buen olor, no se puede comer. No resta, pero no se puede comer. ¿Estamos hasta acá? Bien. Este Mordejai, este personaje de la historia de Purim, el tzadik de la historia de Purim, que en la Torá está representado por las palabras Meirodagio Mor, esta especie muy molida, Hainu, Shumakra, Bitul, Shubhinas Yesoid, Abba. Ok, ahora viene toda la explicación cabalística. Es la raíz, Mordejai era espiritualmente hablando la raíz del Bitul, de la anulación de todo Yehudí hacia Dios. Shehu, ¿qué es este Bitul? ¿Qué es la anulación que tiene por naturaleza todo Yehudí hacia Dios? En Kabbalah se llama Yesoid Abba. Lo voy a traducir, pero no tiene sentido ni siquiera detenerse en esto, porque la Torá mismo explica, así que para qué lo voy a explicar yo. Es simplemente terminología cabalística. La Torá está
diciéndote, es como diciendo A es igual a B, es igual a C, es igual a D. Nada más que este grupo de gente lo llama A, este grupo de gente lo llama B, este grupo de gente lo llama C, pero todo lo mismo. Acá está haciendo lo mismo. Y Yesod Abba es el fundamento del Padre. Tómalo, déjalo, en Kabbalah se llama así. Y en Hasid se llama Jochma. Es el nivel de Jochma, sabiduría divina. She Jochma, este nivel de sabiduría divina, Koyach Ma. Hay que dividirlo en dos palabras. Es el potencial del qué. Ma, qué. Cuando una persona dice qué, es porque reconoce que no entendió. Si no, nunca va a decir qué. Es como el estudiante que nunca pregunta porque piensa que sabe todo y después va al examen y hace cualquier cosa. No entendió nada. Pero el estudiante que pregunta qué, es porque por lo menos reconoce que no entendió. Y bueno, levanta la mano y dice ¿qué? ¿Podés repetirlo? Porque no entendí. Este es el concepto de Jochma y este es el concepto de Bitul, Koya Ma, el potencial del qué. Y como está escrito en Kabbalah, Jochma is Beriru, va a ser todo, está traído en Kabbalah, quiere decir, no escrito, traído, va a ser todo refinado con Jochma. O sea, cuando la persona tiene en forma revelada, todos tenemos Jochma, todos tenemos este nivel de sabiduría porque es parte del alma, pero a veces está más oculto y a veces está más revelado. Cuando en la persona está revelado este nivel de Jochma, significa que está revelado el Bitul, que la persona es suficientemente humilde para decir que no entendí. En el término del servicio a Dios, no es decir que no entendí, sino entregarse a Dios. De esto es lo que estamos hablando. Y Mordejai, el tzadik de esa generación, era el que repartía, digamos, Jochma a todo el pueblo judío. Por un lado lo podés ver como enseñanzas, porque era el líder de la generación espiritualmente hablando, y por el otro lado el Bitul, la anulación a Dios, la entrega a Dios. Por eso Mordejai se llamaba el hombre Yehudi, que dijimos que no era hombre, sino el zar, el ministro, el maestro de Yehuda, de reconocimiento de Bitul. Este era Mordejai. ¿Se entiende hasta acá? Bien. ¿Para qué explicó el Alter Rebbe toda la cuestión de la sangre de este animal, etcétera? Podría haber dicho tranquilamente Mordejai es Jochma y otra cosa, Bitul, y ya está. ¿Para qué explicó toda esta cuestión? Porque lo que el Alter Rebbe quería mostrar, diría yo, ¿sí? Lo que el Alter Rebbe quería explicar es esta última frase que dijo, Jochma is Beriru. La forma de refinar al alma animal es con Jochma, es con Bitul. El fundamento a través de lo que o sea, el comienzo, la raíz de todo el servicio a Dios es que vos te des cuenta que sos nada frente a Dios. Punto número 1. En el momento que te das cuenta que sos nada frente a Dios, bueno, si Dios te dice que hagas A, B, C, o sea, mitzvah A, mitzvah B, mitzvah C, lo mínimo que puedes hacer es hacerlo, porque ¿sabes qué? No entendés nada, no sabes nada. Así que ¿qué te haces el piolo? ¿Que vos sabes más? Sin las mitzvot estoy muy bien, ¿qué sabes? Es como el paciente que va al médico, el médico lo examina, un médico digamos que sabe lo que está haciendo, etcétera, experto, y le dice, señor, usted tiene que tomar tal pastilla a tal hora del día, tal pastilla a tal hora del día y tal pastilla a tal hora del día, porque usted tiene todo esto, y no se equivocó, ¿sí? Es verdad lo que está diciendo. Y vos decís, tómatela, doctor, ¿usted qué sabe de esto? Yo, primero que nada, de las 3 pastillas voy a tomar una sola, y la voy a tomar cuando a mí se me cante, cuando yo quiera. ¿Qué me venís a decir a mí cuando tengo que comprar pastillas? ¿Qué te va a decir el doctor? Te va a mirar, te va a decir, ok, son 300 pesos, pagame la sesión, no sé cómo se dice. La consulta. Gracias, pagame la consulta y tómatela, haz lo que quieras. Me viniste a ver a mí, que soy el experto, y te estoy diciendo lo que tenés, y es M, si es verdad, y estoy diciendo cómo resolverlo, haz lo que quieras. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros nos creemos grandes conocedores, grandes sabios. Dios viene y dice, lo mejor para vos, porque yo te elegí de entre todos los pueblos, es que vos te pongas todos los días tefilín. Esto es lo que te va a hacer bien a vos, te va a traer armonía a tu cuerpo, a tu alma. Esto es la mejor pastilla que puedes tomar durante el día, ponete tefilín. Y vos decís, no, ¿qué querés que haga? Yo ya te dije lo que tenés que hacer. Eso es lo que tenés que hacer. Cada mitzvah en su momento adecuado, en su lugar adecuado, etc. Eso es la refugia, por así decir, la medicina para el Yehudí. Ahora, esto es Jochma.
este bitul, esta anulación, que uno dice, ok, yo voy a hacer lo que me diga Dios, no entiendo nada, es verdad, no lo entiendo, no sé cómo funciona, pero lo voy a hacer. Entiendo las leyes, esto es lo que hay que hacer, de esta manera se hace y ya está. Así como uno le pregunta al médico, pero explíqueme, doctor, el anfetaminato de no sé qué cosa, ¿cómo reaccionan las células ante yo qué sé? El doctor sí lo sabe porque lo estudió, nosotros no entendemos nada, o sea, el que no sabe la medicina no lo entiende, simplemente confía en el doctor que esa pastilla tiene el efecto que requiere el cuerpo en ese momento y ya está, y lo toma. Y otra cosa, acá pasa lo mismo con las mitzvot. Y obviamente pasa lo mismo, como diciendo, alhajas kama bekama, cuanto más aún todavía, porque el doctor después de todo es limitado, es un ser humano. Y después de todo, ¿sabes qué? Vos podrías ir a la facultad de medicina y estudiar todo lo que el tipo estudió y leerte todos los libros que leyó y vos mismo juzgar si está bien esa pastilla o no. Te va a llevar un tiempo. Pero ok, en teoría, digamos, más allá de los tiempos y las enfermedades que uno pueda tener, en teoría se puede hacer. Pero respecto de Dios no, es infinito. Entonces no hay sabiduría que puedas estudiar para decir, ahora entiendo. Los tefilin en realidad generan una proyección del nivel de Jochma en el cerebro, y entonces lo voy a hacer. No sabes nada. Y nunca lo vas a saber. Nunca lo vas a entender. Dios es infinito. Eso es Jochma y Isberiro. Eso es que somos refinados con Jochma. Por eso explicó todo lo anterior, que es mostrando, inclusive alágicamente, en una discusión legal, cómo existe esta transformación. Cómo funciona esa transformación. En algo que era totalmente impuro y totalmente indeseable, inclusive ligado a la idolatría, se transformó a algo que es una mitzvah. Es algo loquísimo, que es positivo y es bueno. Y lo primero que dijo en la introducción de toda esa discusión, que era tan complicada, Iskafia, Bisabja, Merirule Misko. Tenés que subyugarte, tenés que forzarte y tenés que transformar lo amargo en dulce. Esa fue la introducción. Después dio todo el ejemplo. Y después dijo, esto se trata de Jochma, de esto se trata Jochma. Jochma lo que hace es refinar, que vos logres todo ese refinamiento. ¿Por qué? Porque vos decís, a pesar de que tengo ganas de comerme el número 20, el pedazo de torta número 20, no lo voy a hacer, no lo voy a comer. ¿Por qué? Porque tenés bitul. Porque en realidad ganas tenés, pero vos te anulás, te subyugás, te forzás y decís, no lo voy a comer. Para dar un ejemplo así bruto. Bien, y esto es lo que era Mordejai. Esto es lo que representaba Mordejai. Haman, el enemigo, digamos, del pueblo judío en la historia de Purim, era el opuesto absoluto de Mordejai, espiritualmente hablando. Se oponía precisamente a este nivel de bitul. Como como Haman mismo dijo en la Megilá, lo leemos, ¿a quién va a querer hacer el rey más honor que a mí? Yo. Cuando el rey lo llama, no sé si se acuerdan la historia o no, pero cuando el rey lo llama a Amán, cuando se entera que Mordejai lo salvó, ¿sí? En la historia larga, no voy a contar toda la historia de Purim ahora, y no se hizo nada por Mordejai, digamos, no se le pagó con nada, el rey lo llama a Amán para que le aconseje cómo darle honor a alguien. Y yo y le pregunta, yo tengo ganas de honrar a alguien, pregunta el rey. ¿Cómo lo honro? Y Amán dijo, ¿a quién va a honrar el rey? A mí. Obvio que a mí. Obviamente era Mordejai, no era él. Pero Amán estaba ahí arriba. El rey a mí me va a honrar. ¿A quién va a honrar? ¿Y qué contestó Amán? Amán le contestó, agarrá la ropa del rey, agarrá la corona del rey, agarrá el caballo del rey y que salgan a la calle y uno de los ministros del rey lleve caminando al caballo y montado a la persona que vos querés honrar, con la ropa del rey, con la corona del rey, gritando, caja y hacer ahí, yo llamé a así hay que hacerle al tipo que el rey quiere honrar. El rey dijo, muy bueno, agarra la Mordejai y hace todo eso. Correcto. Hamán era el opuesto absoluto de Mordejai. Shehaya yesh vedavar be'einav. Él era importante a sus ojos, era existente a sus ojos. Benifrad me'achdusis baraj, estaba totalmente separado de la unicidad de Dios. Loimar ani ve'apsi oid, como diciendo, son parafraseando los versículos, como diciendo yo y nada más. Existo yo, decía Mordejai, el resto no existe nada. Hamán, perdón. Yo y nada más. Kihaya misera Amalek, porque Hamán era de la descendencia de Amalek.
Vexiv, y está escrito, Reishis Goim Amalek. Amalek es el comienzo, es el fundamento, la cabeza de todos los otros pueblos. Kishiva, Humo, Isacrán y Ajit, etc. Los pueblos, se refiere a los pueblos que estaban en la tierra de Canaán en aquella época, cuando el pueblo judío entró en la tierra de Canaán, de Israel. Esos 7 pueblos, que están en el versículo, en varios versículos en la Torá se mencionan los pueblos de Canaán, representan espiritualmente hablando las 7 cualidades emocionales negativas en la persona. Taibes, retzija, etc. Pasiones, asesinato, etc. Entre los cuales está el orgullo, la arrogancia, todo esto es lo que representan los 7 pueblos de Canaán. De Amalek, y Amalek es Reishis Goim, es el comienzo de todo eso, es la cabeza de todas esas malas cualidades. ¿Y en qué es Amalek en la práctica? Gozus Arruach, es la arrogancia, es el orgullo, la altanería, eso es Amalek. Y Reishis Lahem es el comienzo de todo. Ahí empieza el descenso de la persona, con Amalek. Cuando la persona dice yo en lugar de Dios, ahí es el comienzo de todo descenso. Porque la altanería, arrogancia, es el orgullo, etc., es la raíz de todas las malas cualidades. Vamos a leer un par de líneas más y paramos. Por eso Amán, que representaba toda la arrogancia y altanería espiritualmente hablando, quería destruir a todos los Yehudim. Antes preguntamos al comienzo del párrafo, ¿por qué los Yehudim? ¿Por qué no los Ibrim? ¿Por qué no los Bnei Israel, Bnei Yaakov, hijo de Israel, hijo de Jacob? ¿Por qué justo Yehudim? Porque Yehuda representa, de vuelta, Hoida, Bitul. Y Amán estaba en contra de eso, él quería arrasar y aniquilar a todos los que tienen Bitul, a todos los que se entregan a Dios. Todo aquello que es opuesto, o sea, Bitul, anulación, todo aquello que es opuesto a la arrogancia, a la altanería. Veim, página 3. Si el pueblo judío hubiese negado a Dios en la historia de Purim, no les hubiese pasado nada y Amán hubiese anulado todo el decreto, no hubiese matado a nadie, porque él estaba en contra de esta entrega del pueblo judío a Dios. Contra esto estaba en contra, porque él estaba en contra de, mal traducido, los judíos. Pero ¿cuál es el punto acá? Él estaba en contra de aquellos que dicen lo único que importa es Dios. ¿Y vos entendés? No entiendo nada, pero me entrego igual, lo que Dios diga. Contra eso estaba Amán, específicamente contra eso.